Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva clase de electrónica análoga. Hoy vamos a continuar con las tres polarizaciones de AC del transistor BJT que nos hacían falta. Recuerden que entendiendo pues la primera polarización, el resto es muy parecida. Ya con las que vimos, pues estas son muy similares, sino que dependen directamente del tipo de polarización en que se encuentre el BJT. Entonces acá en la parte inicial encontramos la configuración de polarización fija en emisor común. Es esta, que si ustedes se acuerdan nosotros ya la vimos, donde tenemos una resistencia base, resistencia de colector y el emisor es directamente conectado a tierra. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es cortocircuitar los capacitores y volver estas fuentes de DC como si fueran tierras. Entonces vamos acá, cortocircuitar esta parte y aquí convertir esto en una tierra. Acá pues también. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder pasar a nuestro modelo en AC. Entonces acá en esta parte volvemos a redibujar. Acá el voltaje de entrada pues va en un corto directo hacia la base con esta resistencia que es esta misma RB hacia tierra. Aquí tenemos el transistor BJT, tenemos esta RC directa a tierra y tenemos aquí conectada nuestro voltaje de salida. Lógicamente lo más común de esta polarización pues que el emisor va directamente conectado a tierra. Listo, entonces acá tenemos el primer paso y después vamos a sustituir por el modelo RE que nosotros pues ya lo vimos en la clase anterior. Entonces que ya saben que es sustituir prácticamente el transistor, ¿no? Entonces vamos a sustituirlo, pues acá ya está el resultado. Tenemos la resistencia base, que es la misma. Este cuadrito azul, que ya sabemos que es el modelo RE, que es la sustitución del transistor, donde tenemos acá una resistencia de entrada que es pues equivalente a tener una ganancia beta por RE, que ya también sabemos cómo calcularla. Ya lo vimos en la clase anterior. Y también tenemos acá una fuente de corriente que está dependiendo de este mismo beta por la corriente de base, que es esta. ¿Listo? Y un R sub 0. Entonces, esta parte ya la vimos en la parte anterior, en el video anterior, en la clase anterior. Y acá estaría la resistencia de colector conectada a tierra y pues los valores que nos interesan, que nosotros ya los habíamos mencionado en la clase pasada, que son los de las impedancias de entrada, voltaje de entrada, corriente de entrada. Voy a señalárselos acá. Impedancia de entrada, corriente de entrada, voltaje de entrada. Y pues lógicamente los valores que nos interesan también son los mismos de salida. Corriente de salida, voltaje de salida e impedancia de salida. Esos son los que vamos a encontrar, los que son más importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar pues la ganancia, que la tenemos en la hoja de datos, RE y RO. La ganancia acá está, la tenemos de la hoja de datos o en la gráfica que nosotros ya aprendimos a hacer o por medio de un medidor de transistor. La R sub E se obtiene por medio del análisis de corriente directa. Nosotros sabemos que R sub E es igual a 26 milivoltios por la corriente del emisor. Entonces, uno tiene que hacer aquí el análisis de corriente directa para encontrar esa R sub E, pues dependiendo del modelo. Y R sub 0 también se encuentra de la hoja de datos. Esta es la configuración de polarización fija si se les pide pasarla a su modelo de corriente alterna. Entonces, con ese mismo modelo, pues vamos a encontrar todos los valores que ya les mencioné que son importantes. La impedancia de entrada, pues acá según nosotros analizamos el modelo, va a ser el paralelo entre R sub B y pues esa resistencia que está aquí en el modelo R sub E. Entonces voy a colocarles otro color para que se vea mejor.
Entonces acá para calcular esta impedancia de entrada, pues solamente hacemos este paralelo. Recordando siempre que cuando nosotros tenemos un paralelo de dos resistencias y hay alguna que es muy grande, pues lógicamente se va ¿a qué? Se por decirlo así, va a predominar la resistencia más pequeña. Entonces, por lo general, aquí esta operación de la beta por la R sub E va a ser más pequeña que el valor de la resistencia de base. Acá está la aplicación. La resistencia de base es 10 veces mayor a este producto. Entonces, si ustedes se acuerdan de circuitos, este paralelo nos va a dar un valor muy aproximado a la resistencia de menor valor. Entonces, por eso nosotros podemos hacer esta aproximación. Esta aproximación se hace solo si se cumple este parámetro. Si no se cumple este parámetro, pues se deja con la cual se hace el paralelo, ¿no? Que sea 10 veces mayor. Pero si se cumple, pues nosotros utilizamos, de una vez vamos a suponer que ese paralelo de la impedancia de entrada, pues es beta por R sub E. Recuerden que acá es en ohmios, ¿no? Las unidades, ohmios. Listo. Vamos a continuar. Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la impedancia de entrada, entonces vamos a calcular la impedancia de salida. Es muy importante tener claro en este modelo y en los que vamos a ver a continuación que la impedancia de salida se calcula suponiendo que el voltaje de entrada es igual a 0 voltios. Entonces, decimos que aquí es un corto, 0 voltios, recuerden, cuando hay 0 voltios es porque es un corto. Entonces, si tenemos 0 voltios, pues esta parte se va a eliminar, por decirlo así. Y entonces solamente vamos a tener en cuenta, vamos a tener algo parecido a lo que tenemos acá. Si nosotros tenemos 0 voltios, pues lógicamente aquí la corriente también va a ser 0. Y esta fuente también se va a eliminar. ¿Listo? Entonces va a quedar aquí un circuito abierto. Y va a quedar estas dos resistencias. Eso quiere decir que la impedancia de salida es equivalente al paralelo entre la resistencia del colector y la resistencia R sub 0. Acá hicimos un corto porque el voltaje es 0, estas resistencias se van, esta fuente que depende de la corriente IB, pues como la corriente es 0, acá pues no hay ninguna fuente, no está pasando ninguna corriente por ahí, entonces esta fuente va a ser un circuito abierto, no va a pasar por ahí corriente. Entonces ahí ya calculamos esa impedancia de salida, que sería pues el paralelo entre la resistencia colector y la resistencia sub 0. Bueno, entonces acá ya, como ya tenemos la impedancia de entrada, la impedancia de salida, ya ahora lo que nos falta es encontrar pues la ganancia de voltaje, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente, que es uno de los parámetros más importantes que nosotros tenemos que analizar en los circuitos de transistores con corriente alterna. Entonces, para encontrar esa ganancia de voltaje, vamos a encontrar pues voltaje de entrada sobre voltaje de salida, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para el voltaje sub 0, el voltaje de salida, pues acá con el circuito es muy fácil de identificar. Entonces le tomamos acá el signo negativo, la corriente IC, pues que sería esta corriente, que es exactamente esta misma, por el paralelo de la resistencia. Entonces eso sería como un voltaje de salida. La corriente IB, como acá la tenemos relacionada, pues es importante siempre también mencionarla, esta corriente IB. Y pues aquí, según lo que tenemos en la malla de entrada, es el voltaje de entrada sobre la resistencia, pues el valor de esa resistencia, que sería todo este valor. Entonces acá lo tenemos. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor en esta ecuación, pues ya podemos encontrar esta ganancia de voltaje. Reemplazando este valor, pues ya nos quedaría aquí esta parte y tenemos el voltaje I y el voltaje sub 0 de salida
Entonces voltaje de salida sobre voltaje de entrada, despejamos, esa es equivalente a la ganancia de voltaje, y nos quedaría de esta forma, el paralelo sobre esta resistencia. Acá la ganancia se elimina. Si se dan cuenta, para un transición BJT en su análisis de corriente alterna no depende de la ganancia, por eso siempre se elimina, entonces quiere decir que no depende. Acá nos vamos a encontrar un signo negativo en esa ganancia de voltaje, que quiere decir que hay un desfase. Más adelante lo mencionamos, pero pues es importante que se den cuenta que aquí siempre hay un signo negativo pues en ese tipo de polarización. Y tenemos aquí la ecuación. Esta es la ecuación. Acá tenemos que pues la R sub 0 acá del paralelo, lo que les mencionaba, que si es mucho mayor a R sub E, pues entonces nosotros solo tomamos este valor de R sub E, pues cuando hablamos del paralelo, ¿no? Siempre en el paralelo vamos a obtener una resistencia menor al menor valor que nosotros estemos tomando. Entonces podemos reemplazar ese paralelo por R sub C, pero solo si se cumple esta condición. Si no, quedamos con esta ecuación. Y eso sería como los valores que nosotros nos van a pedir cuando hablemos de eso, o los que nosotros tenemos que analizar cuando hablamos de esos circuitos o de esos BJTs polarizados en polarización fija con emisor común, ¿no? Que esa ya no la sabemos. Listo, es muy importante. Entonces, ¿por qué ese negativo que nosotros encontramos ahí en esa ganancia? Eso lo único que nos representa es que hay un desfase de 180 grados en relación con el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿no? Acá tenemos el circuito, el voltaje de entrada pues sería este valor y el voltaje de salida estaría amplificado, es un voltaje mayor. Pero pues si se dan cuenta el desfase ya de 180 grados. Eso es lo único que nos indica este signo negativo. No es que esté mal, no es que el voltaje, esa ganancia ya esté incorrecta, sino que va a estar desfasada a 180 grados el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Es lo que se indica. Bueno, acá en esta parte encontramos este ejercicio. Ustedes lo van a resolver, es de la misma forma utilizando toda esta, digamos, todo ese análisis que utilizamos acá, pero pues ya reemplazan valores, ya reemplazan aquí los valores que están en el circuito y van a determinar los siguientes valores: R sub E, impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia, y repetirlo para 50 kilómetros, cuando R sub 0 es igual a 50 kilómetros. Si ustedes se dan cuenta, acá les están dando los valores más importantes, o los que nosotros podemos encontrar en las hojas de datos, que es la ganancia y que es R sub 0, para que hagan el análisis. Entonces, ese es el primer ejercicio que ustedes van a entregar para el taller. Ahora vamos a ver la polarización por medio de divisor de voltaje. Ustedes ya se saben este circuito de divisor de voltaje donde tenemos un R1 y R2 en la parte de la base del transistor. Entonces, ¿qué es el primer paso? Vamos a puentear los condensadores en corto, y estos son equivalentes a esas fuentes de corriente directa, son equivalentes pues aquí a llevar esto a tierra. Entonces acá volvemos a redibujar, acá esto lo sustituimos por el circuito equivalente R sub E, que ya lo habíamos mencionado, que es esta parte. Siempre es la misma sustitución, este cuadro azul siempre es el mismo, si ustedes se fijan. Acá está resistencia que tiene ese valor, la fuente de corriente que tiene, pues que depende de la corriente base y de la ganancia, y R sub 0. Listo. Entonces si volvemos a dibujar, pues nos van a quedar acá los valores de voltaje de entrada, corriente de entrada, impedancia de entrada. Estas dos resistencias van a tierra. Entonces acá se puede llamar R', que sería el paralelo entre R1 y R2. Y R sub E se va, porque está aquí en corto. Entonces ustedes saben que una resistencia cuando está en corto es como si no existiera, porque la corriente va a pasar por la parte donde menos, pues digamos, menos se interponga el paso de corriente, pues que en este caso sería este corto.
Pero la R sub C, pues sí la tenemos acá en paralelo con esta parte, con el voltaje de salida. Entonces es lo mismo, tenemos los mismos valores que tenemos que hacer en el análisis, impedancia sub 0. Vamos a ver cómo se hace, es muy similar a la anterior, solo hay que tener en cuenta pues esas resistencias nuevas. Acá lo tenemos nuevamente, acá. Estos son los valores que nos interesan, son los que siempre vamos a calcular, o los que pues por medio de ellos vamos a llegar a otras respuestas. Acá ya les estoy indicando que R' es el paralelo. Este es pues la parte del transistor y la resistencia del colector y los otros valores que nos interesan. Listo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues calculamos este paralelo. Muy fácil. Esto, sencillo. El paralelo entre R1 y R2. Entonces ya podemos decir que la impedancia de entrada también es este paralelo. Entre el R sub', que es el paralelo de ellas dos, y pues este valor de esa resistencia. Para la impedancia de salida, tenemos el paralelo entre la resistencia del colector y R sub O. Que ya sabemos que este es Z sub 0 se calcula cuando el voltaje de entrada es 0. Cuando aquí es 0, se elimina toda esta parte. Se elimina toda esta parte y entonces nos quedaría solamente esta impedancia. Obviamente aquí queda un circuito abierto porque IB es 0. Y nos quedaría el paralelo entre RC y R sub 0. No es que ya se lo saben de memoria, sino que también estamos haciendo el análisis. ¿Listo? Y acá pues lo mismo que decíamos hace rato, si R sub 0 es 10 veces mayor a R sub C, pues nosotros podemos asumir que la impedancia de salida es equivalente a esta resistencia, si está muy grande. Pero pues si no se cumple esta regla, utilizan esta ecuación. ¿Listo? Ahí ya tenemos esos valores y ahora vamos a la ganancia, donde encontramos el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Para el voltaje de salida tenemos el mismo signo negativo, este valor que está acá, vamos a borrar acá, el valor de la fuente por el paralelo entre esas dos resistencias. Y también acá volvemos a decir lo mismo, que I sub B es el voltaje de entrada sobre acá I sub B, el voltaje de entrada sobre esta resistencia. Pues recuerden que como todos están paralelos es el mismo voltaje este que está acá al que nosotros vamos a encontrar si medimos acá en esta resistencia. Entonces por eso ahí la ecuación de IB, reemplazamos esta IB acá y nos reemplazamos este mismo factor, si se dan cuenta. Aquí cancelamos las ganancias y acá pues hacemos el B sub 0 sobre B sub I. B sub 0 sobre B sub I y nos quedaría esto. Recuerden el menos, no olviden el menos. El paralelo sobre R sub E. Esta es la ganancia de este circuito. Si cumple la misma función, la misma, digamos, regla, que R sub 0 es 10 veces mayor a R sub E, pues nosotros omitimos esta y la ecuación nos queda de esta forma. Es muy fácil, la verdad. Es muy sencillo. Es similar a la anterior. Vamos a borrar esto. ¿Listo? Recuerden que de todas formas si tienen alguna duda, pues me pueden escribir con toda tranquilidad y yo les contesto. Acá también tenemos un ejercicio, pues es muy similar al anterior, sino que tiene aplicada pues esa polarización de divisor y con los valores ya importantes, con los valores que ustedes necesitan y con eso pueden sacar todos estos valores. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio que van a presentar, que es utilizando pues prácticamente el análisis que hicimos acá. Y para ya finalizar vamos a ver la configuración de polarización en emisor común. Emisor común pues es acá cuando nosotros tenemos el emisor directamente a tierra o con esta resistencia. En esta
configuración tenemos una resistencia de emisor. Esta ustedes ya se la saben. El primer paso es acá, cerrar los condensadores, ponerlos en forma de cortocircuito. Acá poner la tierra. Y cuando nosotros hacemos esta polarización de configuración de polarización de emisor común, podemos tener dos situaciones: sin puenteo o con puenteo. Este sin puenteo quiere decir que no vamos a poner aquí este condensador que nosotros poníamos anteriormente. Si nosotros ponemos este condensador, pues esto va a ser igual a 0. Esta resistencia se va a omitir, como ya vimos hace rato, y vamos a obtener la primera polarización que nosotros analizamos. Esta. Vamos a tener. Pero si nosotros lo hacemos sin puenteo, o sea que tenemos la resistencia sin el condensador acá, en la parte del modelo de AC, pues la resistencia R sub sí va a existir. Entonces este análisis es muy parecido al anterior, sino que tenemos aquí esta resistencia, esta R sub. Y entonces acá el equivalente va a ser diferente a los anteriores, porque en los anteriores pues ya directamente se conectaba el emisor a tierra. ¿Sí? Se eliminaba, ¿ven? En cambio acá no se elimina. ¿Cómo se hace el circuito? Lo mismo. Acá voltaje de entrada, impedancia de entrada, corriente de entrada, voltaje de entrada, impedancia de entrada, corriente de entrada. Ahora sí. Acá tenemos una segunda impedancia, pues porque tenemos acá también por decirlo así, esta serie de estas dos resistencias. Entonces tenemos que sacar esta impedancia y pues aquí sí sacamos la impedancia de entrada con el paralelo entre RB y esta, vamos a llamarla impedancia de base, Z sub B. Y pues lógicamente acá ya no punteamos esto a tierra, sino tenemos en cuenta esta resistencia, ¿sí? Esto es lo mismo, la corriente, la fuente de corriente y la resistencia sub 0. Aquí si ustedes se fijan, estamos omitiendo completamente la resistencia R sub O. Pero vamos a darla así, ustedes ya saben a cuál me refiero. Se está omitiendo esa resistencia. ¿Por qué? Solamente para fines de simplificar los pasos en el análisis de circuito, porque si igual ustedes la utilizan, van a llegar exactamente a la misma ecuación de ganancia. Entonces solamente es para cuestiones de simplificación, no es que vamos a cambiar totalmente la respuesta, no vamos a llegar a lo mismo, sino pues que va a ser un poquito más complicado, digamos, en el proceso de despejar o de encontrar las ecuaciones. Es importante tener en cuenta esta corriente de emisor, que nosotros ya no la sabemos, que es igual que como la encontramos en el análisis. Esta corriente emisor es la que encontramos en el análisis de corriente directa. Ganancia más 1 por la corriente de base. Y listo, y tenemos la resistencia de emisor y los mismos valores que nos interesan. La diferencia de este al anterior es que tiene esta resistencia de emisor y esta corriente de emisor. Entonces vamos a hacer el análisis de las ecuaciones. En la parte de la entrada, acá en la parte de esto, vamos a aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a decir que el voltaje de entrada es igual a esta parte. Entonces tenemos una corriente de base, acá, una corriente de base multiplicada por este valor de esta resistencia y una corriente de emisor multiplicada por la resistencia de emisor. Ahí tenemos eso. Nosotros sabemos que la corriente de base es equivalente a esto. A beta más 1 por, la corriente de emisor es equivalente a beta más 1 por la resistencia de base. Entonces reemplazamos ahí ese valor y de aquí ya podemos encontrar ese voltaje de entrada.
con ese voltaje de entrada pues también podemos calcular este Z sub B, que yo les mencionaba acá, el Z sub B, que lo necesitamos para la impedancia de entrada. Entonces para la Z sub B pues hacemos aquí un análisis, es igual a el voltaje de entrada sobre la corriente de la base, que sería equivalente pues al valor de acá de estas resistencias, que es equivalente a tener pues el voltaje de entrada que acabamos de sacar acá sobre I sub B. Entonces si ustedes miran esta ecuación, a diferencia de esta, es que se le cancelaron, voy a colocarlo con otro color, se le cancelaron la I sub B, con azul. Se les canceló la I sub B. ¿Por qué se les canceló la I sub B? Pues acá por esta I sub B que está acá. Entonces se mantiene esta ganancia por resistencia E más beta más 1 por R. Tenemos este voltaje y la dividimos sobre I sub B. Y de esta manera encontramos la impedancia B, que es esta que tenemos acá. La impedancia B, que también se cumple pues esto que nosotros hablábamos en análisis de corriente directa, que si beta es mayor que 1, mucho mayor que 1, pues se puede omitir este 1, ¿no? Y entonces sacamos aquí el beta común, que sería entre paréntesis R sub E por R. ¿Listo? Resistencia del emisor. Y de esta manera pues también hay otra alternativa. Si no se cumple esta digamos por decirlo así, esa regla, no podemos sustituir esta ecuación por esta, ¿no? Pero si se cumple, sí. De esta ecuación también podemos llegar a una todavía más reducida, donde nos, digamos, llegar al caso del ejercicio, se cumpla que esta resistencia de emisor sea mucho mayor a la resistencia sub E. Entonces, esta la eliminamos y pues quedaría solamente beta por resistencia de emisor. Esa sería la impedancia B, aproximadamente a eso. Y entonces, como ya tenemos la impedancia B, podemos sacar la impedancia de entrada. La impedancia de entrada. Entonces, ¿qué es la impedancia de entrada? No es más que el paralelo entre Z sub B y pues resistencia de base, como se muestra aquí en esta ecuación. Y para la impedancia de salida, pues ya sabemos que nosotros decimos que B sub I, el voltaje de entrada es 0, entonces se va la primera parte. Acá también queda un circuito abierto y solamente tendríamos esta resistencia. Entonces Z sub 0 es súper fácil. Es lo que encontramos directamente en el valor de esa resistencia. Ohmios, ¿no? Recuerden. Y ya lo que nos interesa pues sería la parte de la ganancia de voltaje. Entonces sabemos que IB es igual al voltaje de entrada por voltaje de entrada sobre la impedancia B. ¿Listo? Esa es la corriente IB. Listo. Y también tenemos esta ecuación que el voltaje de salida es igual al menos la corriente de salida por esta resistencia. La corriente de salida por esta resistencia, que si reemplazamos nos quedaría de la siguiente forma. Reemplazamos esa corriente de salida, pues que sabemos que es esta misma que está acá, la beta por I sub B y de la base por la resistencia del colector. Y si reemplazamos ese valor, y si reemplazamos pues esta I sub B acá, llegamos a que B sub 0 es igual a menos beta B sub I sobre impedancia de la base por RC, resistencia al colector. Y de esta forma pues ya nosotros colocamos salida sobre entrada y llegaríamos a esta ecuación, que es muy similar a la que estábamos viendo pues a las anteriores, ¿no? Sino que en este caso pues vamos a encontrar esa impedancia de la base
que no encontramos en el caso anterior, en los anteriores. Esto sería. También la podemos aproximar a esta ecuación, donde reemplazamos ese valor de z sub b, que lo tenemos acá. Entonces digamos que vamos a reemplazarlo por esta. Este z sub b lo reemplazamos por este. Y nos quedaría pues acá RC normal. La ganancia se va con esta ganancia. Y nos quedaría pues ahí esas dos, RE más R emisor. Si esta es muy pequeña, pues se omite. Y nos quedaría solamente de esta forma. Pero eso solamente si se cumplen esas, digamos, esas normas, ¿no? No es que vamos directamente a llegar a esta ecuación sin importar cuánto vale RE, no. Dependiendo de eso, si es muy pequeña, pues uno la puede obviar. Pero pues esas serían las dos ecuaciones que ustedes van a utilizar para encontrar la ganancia en este tipo de polarización. ¿Listo? Y de igual forma van a realizar este ejercicio donde tenemos el mismo circuito, pero pues ya tenemos aquí unos valores que necesitamos para resolverlo, y van a encontrar estos valores que están acá. Este sería el tercer ejercicio que ustedes van a presentar en el taller. Y listo, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir y quedo atenta a cualquier comentario. Feliz tarde.